El sol del mediodía caía sobre la ciudad con una claridad casi cruel, iluminando cada detalle como si el universo quisiera asegurarse de que nada pasara desapercibido. En medio del bullicio cotidiano y del ir y venir de la gente, una mujer de mirada serena pero herida avanzaba hacia un edificio elegante donde una alfombra carmesí marcaba la entrada al evento más comentado del año. Su nombre era Mareñá Vilanova, y aunque su rostro mantenía la calma de quien ha sobrevivido tempestades, dentro de su pecho latía un corazón que llevaba 2 décadas esperando este momento. 20 años desde que la llamaron estéril. 20 años desde que su marido la abandonó por ello. 20 años desde que decidió no volver a mirar atrás. Y aún así, ahí estaba, caminando hacia el evento de su exmarido, invitada por sorpresa, con un giro que ninguno de los presentes esperaba, ni siquiera el hombre que le rompió el alma. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que la vida puede dar la vuelta cuando menos lo esperas, deja tu like, comenta, comparte y suscríbete a Historias de Beatline. Ahora sí, respira hondo, porque esta historia va a removerte por dentro. Mareñá avanzó entre la multitud con una elegancia que no tenía cuando era joven. 2 décadas habían hecho de ella una mujer fuerte, madura y luminosa. El vestido color marfil que llevaba parecía abrazarla como si conociera de memoria cada una de sus cicatrices. No era la misma chica de 25 años que lloró en una cocina vacía mientras su marido, Torian Ormas, recogía sus cosas para marcharse al lado de una mujer que sí podía darle hijos. Aquel día, 20 años atrás, Mareñá había sentido que la luz del mundo se apagaba y que ella se quedaba atrapada en un rincón oscuro donde solo existían el rechazo y la sensación de que su cuerpo le había fallado. Pero la vida, testaruda y sorprendente, tenía otros planes. Respiró hondo mientras subía los escalones blancamente pulidos del salón de convenciones. Todo estaba iluminado por la claridad del día, como si el destino quisiera que nada se escondiera bajo sombras. Recordó la razón que la había traído, una invitación inesperada enviada por la Fundación Armas, organización benéfica encabezada hoy por Torian, convertido en un empresario celebrado por los medios. No entendía por qué la habían llamado, pero en lo más profundo de su alma sentía que tenía que acudir. Dentro, los ventanales altos dejaban entrar la luz natural, creando destellos sobre los trajes, los vestidos, las mesas llenas de flores y las sonrisas tensas de quienes buscaban impresionar. Todo era perfecto, casi demasiado. Mareñá avanzó observando cada detalle, sus manos entrelazadas para evitar que temblaran. Aunque no se consideraba frágil, había algo en volver a ese mundo del que fue expulsada que le removía viejas heridas que creía curadas. A lo lejos apareció la figura de Torian, ahora un hombre de facciones marcadas, cabello con canas elegantes y una presencia que imponía sin esfuerzo. Parecía más seguro, más sólido, pero sus ojos seguían siendo los mismos, aquellos que un día la miraron con amor, luego con pena y finalmente con abandono. Torian la vio y su expresión se quebró apenas un segundo antes de recomponerse. Mareñá sintió una oleada de emociones, pero se mantuvo firme mientras él avanzaba hacia ella con paso inseguro, casi temeroso. Observó cada detalle, su postura, su respiración contenida, ese gesto en la mandíbula que solo hacía cuando estaba nervioso. Era evidente que no esperaba verla allí. El ambiente se tensó, pero antes de que él pudiera abrir la boca, una joven de unos 18 años irrumpió en la escena. Era alta, de ojos claros y sonrisa amplia. Se parecía a Torian, sí, pero había algo más, un rasgo en la mirada que no tenía su exmarido, un gesto suave que solo podía provenir de otro lugar. Esa joven, Natria, cargaba dentro el secreto que cambiaría todo. Saludó a Torian con familiaridad y luego observó a Mareñá con un brillo especial, como si la hubiera estado esperando. Le tomó la mano y la guió hacia un pequeño escenario donde más tarde se daría un anuncio importante para la fundación. La muchacha hablaba con entusiasmo, contándole cómo la organización apoyaba a adolescentes sin hogar, cómo hacían programas educativos y cómo ayudaban a quienes la sociedad había olvidado. Mientras la escuchaba, Mareñá sintió cómo se abría un espacio en su interior, como si el eco de su propia vida retumbara en cada palabra de la joven. El lugar estaba lleno, pero algo en la forma en que Natria la miraba hacía que Mareñá sintiera una conexión imposible de ignorar. Notó un pequeño lunar junto a la ceja izquierda, exactamente igual que el que su madre siempre decía que ella heredó de la abuela.
Observó también que la joven tenía un tic nervioso en la mano derecha, idéntico al suyo. La mente de Mareñá empezó a girar, lenta pero con una fuerza creciente. ¿Por qué sentía que ya conocía a aquella chica? ¿Por qué su presencia removía algo tan visceral? El reloj marcó la 1 de la tarde cuando Torian subió al escenario. La luz del día entraba con tal intensidad que parecía que el propio cielo quería ser testigo. Mareñá se colocó discretamente en un lateral, intentando pasar desapercibida, pero el corazón le golpeaba dentro del pecho. Torian comenzó a hablar sobre la importancia del trabajo social, sobre los jóvenes que habían cambiado su vida y sobre las decisiones que uno toma cuando es demasiado joven y demasiado cobarde. De pronto, las palabras empezaron a volverse personales y el ambiente cambió. Torian respiró hondo, miró a la gente y luego miró directamente a Mareñá. Fue un segundo, pero suficiente para que el mundo entero dejara de moverse. Su voz tembló y confesó públicamente que había cometido errores imperdonables, que había dejado atrás a personas que no merecían ser abandonadas y que la vida le había demostrado que las segundas oportunidades solo llegan para quienes están dispuestos a enfrentar la verdad. Entonces Natria subió al escenario. El público comenzó a murmurar mientras la joven tomaba un sobre blanco. Torian la animó con la mirada. Natria abrió el sobre y leyó en voz alta algo que hizo que las piernas de Mareñá perdieran fuerza. Eran documentos de adopción. Natria confesó que había sido adoptada a los 6 meses por una familia que la abandonó años después, y que la Fundación Armas la rescató cuando tenía 12. Desde entonces, Torian se convirtió en una figura paternal para ella. El público rompió en aplausos mientras Natria, con lágrimas en los ojos, decía que la Fundación y Torian habían sido su hogar, pero que siempre había sentido dentro una pregunta sin respuesta: ¿quién era su madre biológica? Mareñá sintió como un vértigo la envolvía por completo. No podía ser. Era imposible. Pero entonces vio cómo Natria sacaba una prueba, un informe sellado de un laboratorio. Torian tomó el micrófono y, con una mezcla de dolor y arrepentimiento, explicó que hacía semanas Natria había insistido en buscar sus orígenes y que él decidió apoyarla. Cuando hicieron la prueba de ADN, descubrieron algo que él jamás imaginó: Natria era hija de una mujer que él mismo había amado y abandonado por no poder tener hijos. La sala entera contuvo la respiración. Mareñá sintió que el aire le faltaba. Aquella joven era su hija. Su hija biológica. La hija que le dijeron que había nacido muerta. El hospital, 2 décadas atrás, le había asegurado que el bebé no sobrevivió al parto. Mareñá había llorado hasta perder la voz, hasta dormir durante días sin poder levantarse. Y ahora, frente a ella, estaba Natria, viva, radiante, adulta. El mundo se volvió borroso mientras las lágrimas descendían sin permiso. La joven bajó del escenario, caminando hacia Mareñá con pasos que temblaban y firmeza que crecía. Se detuvo frente a ella, buscando en sus ojos una verdad que necesitaba como el aire. Mareñá extendió una mano insegura y Natria la tomó entre las suyas. La luz del día entró con un resplandor cálido que las envolvió, como si el tiempo mismo quisiera detenerse para honrar ese momento. Torian dio un paso adelante, reconociendo al fin la magnitud de su error de juventud, la crueldad involuntaria de haberla dejado sola en el peor instante de su vida. Mareñá, sin embargo, ya no era aquella mujer rota. Miró a Torian con calma, no desde la rabia sino desde una dignidad conquistada a pulso. No hacía falta que perdonara ni que reclamara nada, tenía frente a ella el milagro que pensó que había perdido para siempre. Si esta historia empieza a tocarte el corazón, si crees que la vida puede tejer destinos imposibles incluso después de años de dolor, regálanos tu interacción, like, comentario, compartir y suscripción para que más almas puedan encontrar estas historias. Natria abrazó a Mareñá con una fuerza que parecía romper 20 años de distancia. Gente alrededor comenzó a llorar en silencio. El equipo de la fundación dejó de trabajar para observar. Torian se quedó apartado, dejando que aquel abrazo reconstruyera lo que el destino y la negligencia habían separado. Mareñá sintió el latido de su hija contra su pecho, un sonido que nunca creyó que volvería a escuchar. Y en un susurro apenas audible para sí misma, comprendió que la vida,
aunque a veces destruye, también sabe devolver lo que quita. La tarde avanzó y la claridad del día seguía iluminándolo todo como un símbolo de verdad, de revelación, de renacimiento. Natria no se apartó de Mareñá ni un solo momento. Le contó su historia, sus miedos, sus sueños, sus heridas. Y Mareñá escuchó cada palabra con la devoción de quien recupera una parte sagrada de sí misma. Las dos caminaron por los jardines del salón de eventos, sintiendo por primera vez un vínculo que había estado silenciado por el engaño y la ignorancia. Cuando el evento terminó y la gente comenzó a marcharse, Torian se acercó para pedir perdón. No fue un perdón para recuperar nada, sino para liberarse y ofrecer un cierre. Mareñá lo escuchó sin interrumpirlo. Al final, le agradeció por haber cuidado de Natria y por haberla traído a ella. Fue una despedida madura, limpia, sin rencor. Quizá la vida simplemente necesitaba que ese capítulo se cerrara así, bajo la luz del día y con el corazón en paz, y ahora, antes del final. Déjame un comentario contándome qué parte te llegó más adentro. Mareñá salió del recinto caminando junto a Natria, sintiéndose más ligera de lo que recordaba. El mundo parecía más brillante, como si la claridad del sol hubiese estado esperando este momento para revelar un nuevo comienzo. No sabía qué les deparaba el futuro, pero tenía a su hija a su lado, y ese milagro bastaba para llenar cualquier silencio. A veces la vida tarda 20 años en entregar una respuesta, pero cuando lo hace, puede cambiarlo todo. Si esta historia tocó tu corazón, si te emocionó o te hizo creer un poquito más en los milagros inesperados, en las segundas oportunidades y en la fuerza de una verdad revelada, interactúa con este video para que más personas puedan sentir lo mismo. Gracias por estar aquí, siempre.